no limitarnos a decir solo este tema, sino todas las cosas que viéramos que eran interesantes y que podían aportar un mensaje nuevo y una voz diferente, ¿no? Hoy en día. Y entonces el libro de María, bueno, María, no sé pues, si no la conocéis, María es una historiadora que lleva muchísimos años investigando sobre todo temas de brujería. Me quedo así como parada. Y ahora lleva también algún tiempo con el tema de la India, ¿no? Yo creo que ya podremos a lo mejor luego hablar, ¿no? Un poco de cierto paralelismo, ¿no? Eso lo hablaréis ahora en la conversación, me imagino. El libro de India Simbólica, a mí me parece que para todas las personas que no sé si conocen o no, se puede leer perfectamente independientemente de que uno sepa o no sepa sobre el tema. María tiene una manera de escribir muy clara, muy pausada, que va acompañando muy suavemente y te vas avanzando con ella y sin dificultad, ¿no? Entonces eso es algo que siempre me ha gustado mucho en todos sus libros, no solamente en este, ¿no? No te deja fuera, ¿no? Hay un momento de estos que dices, bueno, ya lo he perdido, ¿no? Sino que siempre va contigo. Y bueno, para nosotros este libro nos ha gustado mucho porque creemos que después del confinamiento, que es cuando este libro prácticamente se gestó, yo creo que el confinamiento nos ha permitido a muchos entrar en un contacto con esa pregunta, ¿no? Que es la pregunta que siempre se ha hecho el ser humano, ¿por qué estoy aquí y no estoy? ¿No? Que también Heidegger recoge, la tradición filosófica se ha recogido, pero que el punto ese, ¿no? Del misterio, ¿no? Es necesario en esta sociedad tan alocada y tan frenética, ¿no? Un poco de reposo para ponernos a pensar, ¿no? Y ese confinamiento quizás nos lo dio. Y entonces creo que es un libro que consuela en el sentido de que de repente encuentras ese río, ese camino común, esa humanidad, ¿no? Que subyace, ¿no? Y que en la filosofía oriental no es la naturaleza también, ¿no? Y entonces de repente esa conexión te permite respirar, porque realmente nosotros nos hemos educado en una tradición occidental que bebe de Oriente, eso está claro. Lo que pasa es que, claro, con la religión católica hemos hecho una lectura exotérica de muchas cosas, ¿no? Y estamos más acostumbrados a eso, a la cosa romana, ¿no? A la cosa más práctica, ¿no? Y entonces, pues este tipo de libros creo que nos ayudan mucho a crecer y a descubrir nuestras raíces, ¿no? Que yo creo que sí que vienen todas de Oriente. Y entonces, pues bueno, está con ella Andrés Ibáñez, que bueno, ya sabemos todos que es un gran escritor y nos van a presentar ellos, ¿vale? Muchísimas gracias, María. Cuando se habla de la India y se habla de la religión de la India, el hinduismo, yo creo que es la religión más desconocida de todas. Todos sabemos algo de budismo, todos sabemos algo de islam, incluso de taoísmo, de la India, del hinduismo. Es como que nadie sabe nada y nadie entiende nada. Es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, Salinger, el famoso autor del Guardián entre el Centeno, yo he leído muchas biografías de él y artículos sobre él diciendo que él era budista. Salinger no era budista y nunca dijo nada de budismo en toda su vida. Salinger seguía a varios maestros de la India, a Paramahansa Yogananda, a Vivekananda, y en sus libros hay mucho de Vedanta. Continuamente no hay nada de budismo. Pero claro, el budismo es lo que se conoce, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Roberto Calasso, que ha escrito varios libros dedicados a la India, sobre Ka y sobre todo el ardor, una de las cosas que dice Calasso es que el pensamiento védico, el pensamiento que viene de los Vedas y de los Upanishads y de toda la tradición de la India, es un pensamiento realmente muy, muy, muy difícil de entender. A veces completamente incomprensible. Los primeros traductores de los Upanishads, de los alemanes románticos, pues aprendieron sánscrito, los tradujeron y muchos pensaban que esos textos eran textos escritos en broma.
porque no podían entender qué significaba nada de eso, ¿no? Y ¿qué se sabe así del pensamiento indio? Primero, el hinduismo es una religión completamente cerrada, uno no puede convertirse al hinduismo. Los hinduistas consideran que todas las religiones son iguales y que si tú eres musulmán o eres cristiano o eres jainista o lo que sea, pues es que ya es lo mismo que ser hinduista. Los hinduistas tienen que nacer hinduistas. Del pensamiento indio yo creo que se sabe. Se sabe algo del karma. Se habla mucho del karma, ¿no? Incluso a nivel popular, ¿no? El karma, buen karma, mal karma. Se sabe el yoga, ¿no? Todo el mundo hace yoga, aunque prácticamente nadie sabe lo que es realmente el yoga, porque todo el mundo, la mayoría de las personas piensan que el yoga es una especie de gimnasia, ¿no? Luego también se habla del tantra, hay libros de tantra y tantra, y cuando se habla de tantra se piensa en sexo y en posturas sexuales, ¿no? Cuando el tantra, bueno, también habla del sexo, pero no especialmente. El tantra no tiene que ver directamente con el sexo. Todo el yoga, por ejemplo, es una práctica tántrica. Y claro, está la religión, que es una religión popular, de dioses, de ritos, de festivales. Y luego está la parte, digamos, esotérica, que son los textos, los Vedas, los Upanishads, los Brahmanas, la Bhagavad Gita, los sutras, todos esos textos. Esa parte no pertenece, por así decir, a la religión, es algo más universal. Y es algo que no es realmente pensamiento religioso, es algo que tiene que ver más, tampoco con la filosofía, es algo que tiene que ver más con lo que podríamos entender como psicología, porque tiene que ver con autoconocerse, con saber cómo es uno por dentro. Yo me gustaría empezar esta conversación con María, pues preguntándole, bueno, creo que María en este libro habla sobre todo de dos aspectos, del simbolismo de la luna, del dios Chandra, de todo lo asociado, y de los chakras. Y son un poco como dos regiones muy importantes del pensamiento indio, ¿no? El primero más orientado al hinduismo en sí, ¿no? Y a los mitos y a las historias de los dioses, y el segundo a una cosa, digamos, más práctica, que tiene que ver con el tantra. Pero me parece maravilloso este libro, no solo porque el libro en sí es muy bonito y está muy bien editado, tiene unas ilustraciones preciosas, es muy, bueno, como decía María, se lee muy bien, sino porque necesitamos más libros para entrar en este gran misterio que es la India. Dentro de poco van a ser el país más poblado del mundo, es una religión inmensa, un pensamiento y tan desconocido que da un poco de miedo, ¿no? Hay que conocerlo, hay que entrar en eso. Entonces, mi primera pregunta sería, bueno, este tema que puede parecer alejado o lejano, a mí no desde luego, pero ¿por qué leer este libro, María? Sí, bueno, pues es que, hola a todos, muchísimas gracias por venir, estoy muy contenta de veros aquí. Bueno, ya un poquito María ha hablado de eso, ¿no? Muy oportunamente al decir que es un libro necesario, o sea, realmente parece que nos queda muy lejos, dice uno, ¿por qué leer este libro habiendo tantos libros como hay para leer? Un libro que nos queda tan lejos, que no tiene nada que ver pues, con la guerra de Ucrania, ni con la COVID, ni con las discriminaciones por género, raza, clase, sexo, edad, edaísmo, etcétera. Pues voy a leer yo este libro, que tampoco es una novela ni una gran obra de arte de la literatura universal. Y sin embargo, pues hombre, creo que es un libro bastante necesario y oportuno, porque en estos momentos en que tanto necesitamos volver la mirada hacia adentro y tanto se habla de mindfulness, que no es sino otro nombre, y me parece muy bien, me gustan los nuevos nombres, no tengo nada en contra de eso, otro nombre para la meditación de siempre, pues a pesar de que se titula El cuerpo y la luna, pues es un libro sobre mirarse hacia adentro, el autoconocimiento y bueno, un libro pues que nos hace preguntarnos esa pregunta de siempre, ¿no? De quién soy yo
y que nos lleva a unas respuestas, como dice Andrés, muy extrañas. O sea, que es cierto que el hinduismo es lo más desconocido y es el pensamiento no solo más desconocido, sino más difícil de conocer, como también dice él, más extraño. Nos atrae, pero no acabamos de entenderlo porque no es una religión que tenga sus dogmas. O sea, es un conjunto de cosas que coexisten ahí, de mitos, de leyendas, de cuentos, de tradiciones, de historias, de cosas contradictorias. No puedes discutir nunca sobre el hinduismo porque encontrarás una cosa y su contraria. No puedes decir de cuándo es este texto porque unos dicen que es de tal época y otros de otra. Unos dicen que está escrito por no sé quién, otros dicen que no. Y así, o sea, es como un mare magnum ahí. Y no sé, bueno, lo atractivo del hinduismo para mí es esa diversidad. Y luego también, bueno, es que no sé, es que me pondría a hablar y hablar, esa delicadeza, ¿no? O sea, a mí me parece que el hinduismo es el pensamiento más refinado, más depurado, o sea, es como más aquilatado, no sabría cómo decirlo, más profundo a la vez. Y además se contempla eso, lo de la infinita variedad de cosas, ¿no? O sea, en nuestra cultura normalmente se nos dice, pues, esto es esto y esto es lo otro, 1, 2, 3 y 4, los 7 mandamientos, no sé qué. Y aquí todo es infinito, hay una variedad de posibilidades inmensas. El propio sánscrito, que es el idioma sagrado en el que se escribían estos textos antiguos, pues es el idioma que se caracteriza por tener más sinónimos, ¿vale? Sinónimo no existe, nunca dos palabras significan lo mismo, pero hay infinita variedad de palabras para decir con sutiles matices lo mismo. Entonces es como penetrar en un territorio muy, no sé, muy refinado, muy exquisito, ¿no? Como que vamos a comer una comida deliciosa. Leer sobre el hinduismo es como llegar a lo más refinado. Bueno, si te parece podríamos empezar hablando, bueno, ya hemos empezado hablando del simbolismo de la luna, porque tú hablas del simbolismo de la luna y hablas también del camino de la luna. Entonces, ¿cuál es ese camino? Vale, gracias. Pues, hombre, la luna, que a la clara no le hacemos demasiado caso con tantas luces nocturnas como tenemos, y que en la antigüedad pues era algo impactante esa luz nocturna, pues su simbolismo sobre todo va por el hecho de la transformación, ¿no? O sea, que era impresionante ver cómo esa luz... apágalo, ciérralo, Andrés. Así es. Esa luz, o sea, como la luna variaba y como iba siendo llena, luego menos llena, hasta que desaparecía incluso durante 3 días, como si se hubiera extinguido, ¿no? Y entonces es muy interesante ese simbolismo de transformación, y como dijo un antropólogo alemán, la luna sería el primer muerto, en el sentido de que desaparece, parece que se extingue y a los 3 días vuelve a aparecer, ¿no? Entonces esa sensación de resucitar, de volver a iniciarse, afectó de hecho a varios mitos, como digo en el libro, de diferentes culturas, al dios Atis en Frigia, al mito de Jonás, que después de 3 días en la ballena vuelve a aparecer, y ya pues no hace falta decirlo, los 3 días que pasan entre la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? De Nazaret. Entonces la luna es muy sugerente en ese sentido, es un simbolismo de transformación, y luego pues algo de lo que es menos consciente, es un símbolo como de más allá, ¿no? O sea, en nuestra religión pues tenemos bastante claro el cielo, el infierno, el purgatorio, algunos más viejos hablemos del limbo, y no habría más, ¿no? No habría más. Pero en el hinduismo, como de todo hay tanto, pues hay millones de infiernos, de paraísos, según el karma de cada uno. Luego hay un montón de números simbólicos, pues como el 84 es un número simbólico, pues habría 8.400.000 infiernos, según algunos textos. Y uno de los más allá, porque me decías el camino a la luna, sería la luna, o sea, cuando mueres, pues ir a la luna.
Entonces, bueno, pues no está mal, ¿no? O sea, de hecho, todavía hoy en día pues decimos, quisiera ser tan alta como la luna, estar en la luna, o sea, no sé, queremos ir a la luna, ¿no? Es como bonito. Y en los Vedas se contemplaba la luna como un más allá deseable, pero no el ideal. O sea, en uno de los Upanishads más antiguos se dice que había dos caminos: el camino de los ancestros, que nos llevaría a la luna al morir, y el camino de los dioses, que sería mucho mejor, que sería llegar a la luna, pasar incluso y no volver. O sea, el ideal del hinduismo es el no retorno, es la liberación total. Los ancestros irían a la luna como un premio por sus buenas acciones, pero luego tendrían que volver cuando se acabara el karma positivo que te ha dado esas acciones. Entonces la luna es súper sugerente porque es como que el karma, por haber actuado bien, durase como dura la luna llena, que dura, pero ya se va haciendo más pequeña. De hecho, hoy ya estamos en el día cuarto o quinto desde la luna llena del otro día. Y el karma, pues sí, está muy bien. Tú haces buenas acciones y tienes tu recompensa, pero eso llega un momento que como la luna se acaba. Y por eso lo ideal, y es lo que dice el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita, sería actuar sin esperar recompensa, y eso sería la auténtica liberación. Y bueno, me voy a callar aquí porque esto es muy largo, pero es un poquito de lo que trata ese primer capítulo sobre la luna. Hay un mito en la India, que es el mito del océano de leche, que es un mito de creación. Es uno de los mitos de creación más extraños y extraordinarios que yo conozco. A lo mejor tú hablas bastante de este mito. A lo mejor podríamos, porque también está relacionado con la luna, ¿no? Y está relacionado con muchas cosas, porque tiene esta forma así un poco extraña, ¿no? Tiene que ver con eso. Porque claro, la India es el único, no sé, no se me ocurre otro país asiático donde la leche es importante, donde se toma leche, se toma yogur, se toma queso, porque es tan importante las vacas y porque es tan importante el elemento femenino, la luna también, ¿no? Entonces, el océano de leche, ¿te parece que entremos ahí? Me encanta el tema del océano de leche, muchas gracias. Sí, además me encanta que lo hayas relacionado con todo esto, porque una de las cosas que más me alucinó y maravilló en mi viaje al sur de la India, sobre todo al sur de la India, que es donde son más plenamente hinduistas, no tanto musulmanes y más shivaitas, es eso de que le pongan mantequilla a los dioses animales todavía hoy, ¿no? O sea, que les ven. Sí, los cubren de mantequilla. Eso es. Bueno, entonces este mito, como bien dices, es uno de los mitos de creación más, no sé, más misteriosos, más alucinantes, más simpáticos, más, bueno, tremendos. Y os cuento un poquito así resumiendo. Se supone que antes de la creación del mundo, cuando todo era un caos, ese caos era el océano de leche, en el sentido de que, bueno, que tiene como una espumilla, ¿no? Así que era como lechoso, y ahí estarían todas las cosas como en potencia, ¿no? Dispuestas a salir cuando fuera la creación. Entonces, pues ¿cómo se hizo esta creación? Pues batiendo el océano de leche. ¿Cómo se batió el océano de leche? Bueno, pues en este caso, como en la India, es otra cosa que hay que decir. El bien y el mal no andan tan separados como nuestras religiones, sino que andan completamente inseparables, imbricados. Pues se pusieron a colaborar los dioses y los demonios. Vishnu los puso a colaborar. Y entonces, primero, bueno, se pusieron a trabajar mucho, ¿no? Primero, arrancar un monte, el monte Mandara, que iba a ser como la varita, cuando batíamos con la batidora así antigua, ¿no? El monte Mandara. Después, ir a buscar un brote de cada planta y echarlo ahí como un brebaje de brujas. Y después, sacar a la gran serpiente Vasuki de su cueva, donde estaba allí medio enterrada y encerrada, y con eso, a ver, es que tendría que hacer como que esto fuera el monte, esto fuera la serpiente, y entonces los demonios iban a tirar de un lado
y los dioses de otro, de un extremo de la serpiente. Entonces, bueno, es muy interesante que, claro, como podéis imaginar, pues los demonios dijeron, antes dijo Vishnu, que organizaba todo esto y que se puso encima de la montaña, y también se puso abajo en su avatar de tortuga, Kurma. Bueno, porque Vishnu tiene muchos avatares, es como Mortadelo y Filemón, que se disfraza de tantas cosas. Pues Vishnu aparece de 24 maneras en total, aunque normalmente se dice que son 9, pero bueno, son más. Entonces, ¿qué pasa? Pues con este sistema, con la serpiente tirando unos de la cabeza y otros de la cola, se empezaba a girar el monte y eso hacía de batidora para batir el océano de leche. Pero a mí me encanta de esto que Vishnu organizó que los dioses estuvieran en la cabeza de la serpiente y los demonios en la cola. Y entonces los demonios se quejaron, como no, nosotros queremos estar en la cabeza, que es mejor sitio. Entonces, bueno, esto Vishnu ya lo tenía previsto, que se iban a quejar, les dijo sí, en la cabeza. Entonces, cuando la serpiente empezó a calorar, empezó a emitir un aliento muy cálido y los demonios estaban sofocados mientras los dioses estaban en la cola con las suaves brisas y tal. Bien, pues esto ya lo primero de los demonios. Luego, ¿qué pasa con los demonios? Que ya cuando se batió el océano de leche empezaron a salir las cosas que tenían que salir de ese batido, que salieron 13 cosas maravillosas, o 14, porque nunca se sabe nada seguro en el hinduismo. Está muy bien, porque así no se puede discutir de nada, ¿no? Salió la vaca de la abundancia, siempre volviendo a lo de la leche, salió bueno, la diosa del vino, el caballo de las 7 cabezas. Bueno, todo esto, no es por nada, pero hay unas ilustraciones maravillosas que hacía que fueran inmortales. Claro, los dioses son inmortales porque toman soma. Y bueno, entonces, pues una vez que tenían el soma, que todos, claro, los demonios también querían tomarlo porque ellos habían cooperado. Entonces se pusieron a discutir quién tomaba el soma antes. Claro, los demonios querían antes. Como no. Y luego entre ellos también querían unos antes que otros. Entonces Vishnu, entonces apareció una bella joven muy seductora y los demonios se olvidaron de sus discusiones, se quedaron embelesados mirándola. Esta bella joven era Vishnu en uno de todos sus avatares o disfraces. Era la joven Mohini. Y entonces le dijeron los demonios seducidos por ella, que sea ella la que nos organice. Vale, entonces ella dijo, pues poneros en 2 filas, aquí los demonios y aquí los dioses. Y vamos dando un traguito de la copa del néctar de la inmortalidad a cada uno. Y entonces empezaron a tomar los dioses, cada uno su traguito, y cuando vieron los demonios que a ellos no les daban, bueno, se empezaron a irritar otra vez, pero mientras tanto, y aquí me has inspirado para decir una cosa, pues hubo un y todos menos uno de esos demonios se había colado en la fila de los dioses, que muy astutamente. Y entonces se había puesto, porque dioses eran el sol, la luna, bueno, se había puesto entre el sol y la luna y ahí pues se tomó su traguito. Entonces se dio cuenta Vishnu, se dio cuenta Mohini, la joven, y entonces, ¡wow!
tú no puedes estar aquí, no sé qué, fuera, pero para entonces ya se había tomado el estado de la inmortalidad. ¿Esto qué significa? Pues que ya iba a ser eterno. Y entonces este demonio, por más que Vishnu lo partió en dos, por un lado la cabeza y por otro la cola, pues ya está por ahí para la eternidad en el cielo, y sería el que se traga al sol y la luna de vez en cuando, causante de los eclipses. Bueno, esto es el hinduismo. Es todo como explicaciones de cuentecitos que se relacionan con la naturaleza, con la astrología, con la psicología humana, como ha dicho Andrés. Bueno, es muy largo. Bueno, os animo a leer el libro. ¿Qué decir esto ahora? Pásale, usa el micro de ella mejor, porque no sé por qué se acoplan. Sí. Sí. Bueno, hay una cuestión que no sé muy bien cómo sacarla, y es esta historia que tiene que ver entre Chandra, el dios de la luna, y los ragas. Sí, sí. Creo que tenía que ver con una portada o una imagen que a ti te gustaba de Chandra explicando. Sí, la voy a buscar. Pero está en el... Aquí está, sí, ya, venga, ya. Muchas gracias, Andrés. Bueno, cultura, pues incluso la luna es el dios luna, y además se llama Chandra, que parece una mujer. Bueno, es todo así, ¿no? Entonces, bueno, Chandra es ese dios que va montado en un antílope. ¿Por qué en un antílope? Pues porque sería el animal más rápido y tiene que recorrer toda la bóveda celeste cada noche, y aparece aquí sobre el fondo de una luna llena, y lleva una flor de loto, lleva unas armas, es un guerrero muy atractivo. Y bueno, lo que me preguntaba Andrés, que además de ser un yogi, un experto en hinduismo, un escritor estupendo y otras muchas cosas más, es músico. Pues ocurre que, bueno, que la música hindú, que también es difícil de escuchar, de entender para nuestros oídos, pues tiene una cosa que se llama los ragas, que son unos modos melódicos que se corresponden con estados de ánimo. Bueno, estados de ánimo, los rasas, las emociones. Bueno, entonces lo curioso es que según los ragas hindús, pues cada música, cada canción tan bonita del dios de la luna venía en una colección o una serie de ragas, según la cual pues la música habría que esta música que acompaña a esta ilustración habría que interpretarla después de medianoche. O sea, es todo así, es todo de esta sutileza, ¿no? Entonces, bueno, no sé, igual quieres comentar algo tú también más de los ragas, pero es que es algo... Bueno, los ragas que se presentan como héroes que tienen sus esposas y sus hijos, y cada uno tiene una historia y un color, y bueno, todo es así, todo como dice Andrés en un libro suyo que viene muy a cuento a citar ahora, que se titula Construir un alma, manual de meditación para el siglo XXI, si no me equivoco en el título. Pues es que algo maravilloso del pensamiento hindú es este clasificar infinito, esta taxonomización, dices tú, ¿no? O sea, que la sutileza lleva a bueno, pues eso, que cada cosa tiene unas derivaciones. Ahora estoy escribiendo yo un texto para una publicación mía que se titulará Formas de amar. Bueno, pues eso, formas de amar. Si algo me está inspirando es el Kama Sutra, que no es un libro solamente sobre sexo, sino sobre mucho más. Y bueno,
ragas no me parece a mí que sea... ¿Tú te parece difícil de escuchar o rara o distinta? Hay un vínculo entre los ragas y el flamenco, porque los indios, los gitanos probablemente vienen de la India. La palabra guitarra es la misma palabra que la palabra sitar, y hay algo que tiene que ver con el uso de modos, ¿no? Como los ragas, el canto melismático, ¿no? Sí. Ese canto melismático que es típico de la India, porque en la India los melismas, además, como en la India lo tienen todo clasificado, los melismas están clasificados y hay como 24 tipos de melismas, de manera que la India la música india no se canta una nota. Ellos no tienen escala como nosotros. Ellos, cada nota, para nosotros, por nuestra tradición, cada nota, do es do y mi bemol es mi bemol y fa es fa. Para ellos do es do con un floreo, ¿no? Y no se va de do a re o de do a mi. Para ir de do a re van haciendo como unas curvas melódicas, ¿no? Y porque todo en la India es así, todo está lleno de color y todo, y no hay nada, no hay ningún camino recto. Pero yo creo que hay, no sé, hay algo en la música india que es como universal. Primero que no hay tonalidad, hay un bajo, hay un bordón, una nota, y esa nota que suena todo el rato, en realidad pueden ser dos notas, pero es una nota básica. Ese es el pensamiento indio. Hay una nota, una cosa, y todo es una cosa. Y al mismo tiempo que una cosa, hay 1000 cosas, que son los miles de sonidos de la escala, del raga y de los miles de melismas pero en realidad todas las clasificaciones, todos esos millones de cosas, esos millones de razas, de dioses, etcétera, lo que pasa es que todo es una cosa, todo es lo mismo. Y esa es la razón, esa es la explicación de... ¿no? Sí, sí. Como los Upanishads, ¿no? Cuando dicen, no, lo primero es la luna, y lo segundo es el sol, y lo tercero es el caballo, y lo cuarto es el fuego. Dices, bueno, más o menos. Y lo quinto es reírse, y lo sexto es el agua fría, y lo séptimo es los tejados. Dices, o sea, ¿qué clasificación? ¿Qué es esto? Es imposible, o sea, está en la cabeza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay una cosa que es lo único, que es la nota que está sonando por debajo, y que es lo que... Bueno, yo no me quiero engañar, que es tu libro. Vamos a ver, hay varios temas que yo quería sacar, pero no va a dar tiempo todo. Entonces te dejo que elijas. Por ejemplo, la metáfora de los 7 ciegos y el elefante. Si te apetece, lo del paraíso y el infierno, o sea, los paraísos y infiernos, pero de eso ya has hablado, en realidad, que tú vas al paraíso, pero no pasa nada, el paraíso se acaba y luego tú vuelves aquí, a pagar impuestos y todo. Y lo diabólico, pero en realidad de eso ya has hablado, entonces... ¿Vamos a los ciegos o vamos a los chakras? Prefiero a los ciegos. Vale. Mira, como a ver, como he visto que no en las presentaciones del libro se ven trocitos del libro y no se puede decir de otra forma mejor que como lo escribí yo aquí, al menos no lo puedo decir yo de otra forma mejor que como lo escribí yo. Os voy a leer un trocito sobre lo de los ciegos, ¿no? A ver, quizá la parábola que exprese mejor el relativismo característico del pensamiento hindú sea el famoso cuento del elefante. Un grupo de ciegos se entera de que un extraño animal ha llegado a su ciudad, pero nadie les explica cómo es, y deciden acudir personalmente a su encuentro. Cuando lo descubren, se acercan a él todo lo que pueden. El primero de ellos, al tocar la trompa, dice, es como una enorme serpiente. El segundo, cuya mano alcanza su oreja, afirma, es como una especie de abanico. El tercero, que palpa una de sus patas, asegura que se parece a un tronco de árbol. El cuarto ciego, que se topa con uno de sus costados, exclama, es como un muro. El quinto, al sentir su cola, lo describe como una cuerda. Y el sexto y último, que acaricia su colmillo, insiste en que el elefante es duro y suave al mismo tiempo, como una lanza. También hay una ilustración de esto.
Y solo sigo un poquito más. La fábula de los ciegos plantea un dilema, o bueno, hexadilema, porque son 6 ciegos, aunque según otras versiones son 7. O sea, nunca encontraremos una cosa que nos deje. Sí, esa lámina, que podría alargarse hasta el infinito. En las versiones más antiguas, los ciegos deducen que aunque el elefante sea el mismo, cada uno ha tocado un animal diferente. Una forma de reconocer la percepción siempre subjetiva de la realidad. En otras versiones, sin embargo, los ciegos acaban discutiendo y golpeándose los unos a los otros, convencidos de que los demás están mintiendo. En ambos casos, la anécdota del elefante pues, ilustra la futilidad, o sea, la inutilidad de cualquier controversia. Lo que decíamos antes de que es discutir no lleva a ninguna parte, y que además es algo que está muy presente en el hinduismo, ¿no? Y bueno, no sé, esto del relativismo me llevó a investigar un poquito más. Y llegué a una cosa que también querría comentar, aunque sea por encima, sobre los 7 enunciados básicos del relativismo, que serían, mirad, bueno, ya traducido, no lo voy a decir en sánscrito, serían, uno, de alguna manera es, otro, de alguna manera no es, otro, de alguna manera es y no es, otro, de alguna manera es y no es descriptible, otro, de alguna manera no es y es descriptible, otro, de alguna manera es, no es y no es descriptible, y por último, de alguna manera no es descriptible. Pues ya con esto yo creo que ya podemos, con este manual en la mano, si alguien nos dice algo, pues contestamos una de estas y ya salimos del paso. Para mí la metáfora de los ciegos quiere decir también que todos los ciegos están tocando el elefante, pero uno ve como una cuerda, otro ve como una lanza, otro ve como una columna, y es un poco lo que pasa pues en las religiones, en las filosofías, en los diferentes caminos, que uno dice no, es una cuerda, otro dice no, es un abanico, el otro dice no, es una columna, pero en realidad es todas esas cosas, porque en la realidad, para mí lo que dice la metáfora de los ciegos también es que la realidad es imposible conocerla por completo. Tú solo puedes conocer una parte, como puedes conocer, no sé, 3 dimensiones, pero es que no hay 3, hay 10. Bueno, pues entonces entremos en los chakras. Bueno, el segundo capítulo está dedicado a los chakras. Bueno, chakra creo que es una de las pocas palabras de la esfera, digamos, india, que se usa en el no sé si el lenguaje corriente, pero es una palabra conocida, chakra, ¿no? Pues cuéntanos, ¿qué es un chakra? Pues, a ver, no lo voy a contar también como está contado ahí, pero un chakra, literalmente, el sentido del término sánscrito chakra es rueda. Entonces, un chakra puede ser muchas cosas. Puede ser una rueda como una especie de luz, puede ser una rueda como el sol, puede ser una rueda como la luna, puede ser una rueda de carro, puede ser como en la rueda de la fortuna que tenemos en nuestra mitología, la rueda del tiempo. Ya metiéndonos más en modo hinduista, la rueda de la insatisfacción, la rueda del sufrimiento, que nos hace repetir constantemente, en plan samsara, los mismos hábitos, y que, bueno, que como saben, aquí algunos de... No, que estabas haciendo así. Sí, bueno, pues como saben aquí algunos compañeros de yoga, pues cuando cantamos Charanara Vinde, pues estamos diciendo, vamos a ver si superamos esta rueda de hábitos y entramos en otro modo más consciente, ¿no? Iluminado. Entonces todo eso sería el chakra. Chakras hay en la cultura hindú y en la historia hindú, hay algunos muy, muy importantes, como es este pilar de Ashoka, que también hay una ilustración aquí muy bonita, que es el pilar de los 4 leones que mandó erigir
el emperador Ashoka, que fue el primero que hizo el budismo religión oficial en la India en el siglo III a.C., y que aparecen allí 4 leones sobre una columna y 4 chakras. Y acá abro el libro por aquí, por esta página, pues esos chakras, que son como una rueda con muchos radios, que bueno, como todo es simbólico, metafórico, representativo, pues el agujero central de la rueda representaría el infinito, y los radios, pues las cosas que van pasando. Pues esa rueda, pues cuando la India se independizó de Inglaterra, cuando la India se independizó del Imperio Británico, pues se barajaron diversas posibilidades de banderas de la India, de la nueva India independiente, que se consiguió gracias a Gandhi, como todos sabemos. Esto sí es famoso, casi lo más famoso de la India. Entonces una de las cosas que se barajó fue poner la rueca de hilar, que Gandhi había hecho tan icónica, defendiendo el algodón y frente a la industria británica, y se puso de hecho esa rueca, que es otra rueda, al fin y al cabo. Es que lo de la rueda, al final ves ruedas en todas partes, y al final lo que se puso, y es la bandera india actual, es un chakra. O sea, en la bandera india actual tenemos 3 bandas, naranja, blanca, verde, y el chakra en el centro. Y llevado esto a los chakras de los que hablamos más comúnmente en la meditación, como inspiración para entrar en contacto con nuestra energía, pues los chakras representan o manifiestan o simbolizan esos puntos energéticos, algunos puntos energéticos más importantes que se han reducido en nuestra cultura a 7, que irían desde la base de la columna hasta el entrecejo o la coronilla, y que sirven de puntos, o sea, de lugares corporales en los que focalizarse y llevar la meditación. Pero lo que cuento aquí, bueno, esto, a ver, no es... Todos libros sobre los chakras, digamos que lo que es un poquito más original aquí, aunque no me lo he inventado yo, sino que lo he leído en otros lugares, es que esto de los chakras, de los 7 chakras, es algo bastante reciente, que como sucede y llevamos hablando durante toda la presentación, antiguamente pues se hablaba de muchos chakras, o de 14 chakras, o se hablaba en los Upanishads de 6 chakras, y que fueron los teósofos los que decidieron un poco lo de los 7 chakras, que es en lo que pensamos hoy, y está muy bien, o sea que está muy bien poner la atención en 7 puntos, como están los 7 de todo, ¿no? Los 7 días de la semana, los 7 planetas, pero que es algo como todo relativo, ¿no? Como los 7 o los 8 ciegos o los que sean. Y bueno, no sé, tú también sabes mucho de los chakras, si quieres decir algo, ya que estamos aquí en diálogo. Sí existen. Me parece curioso eso que has contado, de que en realidad es una cosa muy reciente, porque hay una cosa muy curiosa en el mundo. Todas las cosas que suceden en el mundo, el primero que las ha hecho, el primero que las ha descubierto, el primero que las ha descrito, es alguien que es o bien inglés o bien americano. Esto es una cosa de lo más curioso. Incluye todo en el mundo. Y cuando uno va a Wikipedia y busca cualquier cosa, ve que el primero y el creador de todo es un inglés o un americano. En el Chandogya Upanishad, que es de los Upanishads más antiguos, se habla del loto del corazón, que tiene 100 nervios y que hay un nervio que va al sol. Eso está hablando de los chakras. Y en fin, no sé, ahí la descripción de los 6 centros, que es un texto tántrico antiguo, muy anterior a los famosos teósofos, a Lidviter y a... Yo lo que digo es que ellos inventaron que eran 7 chakras, o sea, ellos lo que dijeron eran que eran 7. Cuando encontramos textos en los que son 14, son 6, son innumerables, son 84, son 84.000, son 8.400.000, pero según los teósofos eran 7, bueno, pues eso es lo único que digo. Sí, pero los chakras son muy antiguos, sí. Bueno, son 6, ¿no?
Sí. Y el séptimo ya no está. Eso. El séptimo está fuera de nosotros. Sí, bueno, bueno, otra de las cosas que todavía no hemos comentado es que en el hinduismo el cuerpo y la mente, o el cuerpo y el espíritu, no se diferencian, y entonces primitivamente los chakras serían 6, porque ya el del tercer ojo, el del entrecejo, sería suficientemente trascendente y además estaría en el cuerpo, como para tener que inventar uno que es Sahasrara, que está en la coronilla o fuera, que eso sí que es una cosa de los teósofos posterior. No sé, todo se puede imaginar lo que uno quiera. O sea, podemos incluso imaginar un octavo chakra mucho más arriba, por ejemplo. Hay un octavo chakra. De los chakras, que queda poco tiempo. Vale. No, es muy bonito, ¿no? Están los colores de los chakras, están las flores, están los chakras están asociados primero con mantras, luego con letras y luego con dioses. Y lo más importante de los chakras es que los chakras son centros de energía y son niveles de conciencia, pero lo más importante de los chakras es que lo que hay que hacer es romperlos. Toda la práctica del yoga consiste en romperlos y destruirlos y borrarlos. Porque romper los chakras quiere decir liberarse de influencias, liberarse de fuerzas. Los dioses son fuerzas. Aunque sean muy buenos y muy bonitos, tú tienes que servirles, tienes que agradarles. Quemar los chakras quiere decir irse librando de esas influencias y bueno, creo que hemos hablado casi todo. Queda claro, quizá el tema del cuerpo, ¿no? Porque además es muy curioso, porque tu libro se llama El cuerpo y la luna. El cuerpo, la idea del cuerpo en la India, quizá, no sé, como pensamiento final. El cuerpo, que es un cuerpo, pero al mismo tiempo es el cosmos y es infinito, ¿no? Sí, gracias. Este libro lo escribí de la siguiente manera. Primero escribí hace bastantes años lo de la luna, el primer capítulo o primera parte. Después lo de los chakras. Y ya durante el confinamiento, como decía María, es cuando vino la reflexión final y gracias a ella que me animó a publicar este libro. Se escribió la introducción. Y en esa introducción, que hay algunas personas que... Bueno, también voy a decir otra cosa. Hay dos tipos de personas. Los que dicen que este libro se lee de maravilla y que es súper fácil y que es como un cuento, y los que no pasan de la primera página porque dicen, joder, qué profundo, qué intenso, qué denso y qué difícil, ¿no? Bueno, entonces al principio se habla de esto del cuerpo porque... y la primera ilustración del cuadrillo de ilustraciones tiene que ver con eso, tiene que ver con que como la idea de la India es que todos somos uno, que yo soy eso, que tú eres eso, que todo lo que nos parece que está ahí enfrente, incluso nuestros enemigos, es parte de nosotros y son proyecciones y todo está unido, imbricado, pues aparece Vishnu como un cuerpo enorme, que en realidad eso tan maravilloso de la India y del arte indio, que tiene muchísimas cabezas, muchísimos brazos, muchísimos de todo, y es porque de alguna manera estaría englobando a todos los seres humanos, ¿no? A todas las cabezas nuestras y de todos los que existen. Y entonces, bueno, pues esa idea del cuerpo individual y cuerpo comunitario, que en realidad no estamos separados, ¿no? Y el tantra pues es ese, más que, como decía Andrés, solo a la parte sexual, que también, que es muy importante la sexualidad en la India en el sentido de que no se rechaza y que es algo natural, como parte del cuerpo natural. El tantra pues es ese tejido, ese hilo que nos une a todos, ¿no? Entonces todos somos un cuerpo. En realidad no está tan separado de lo que se dice en el cristianismo, porque otro tema a hablar, que podríamos estar aquí 8 horas, no va a ser el caso, es las religiones comparadas, ¿no? De eso no hemos hablado. Hay muchísimas cosas que bueno, hay otra cosa, os voy a recomendar muchísimo que veáis un programa de RTV antiquísimo, de esos de la clave, que a algunos les sonará, del año 1979, cuando la mayoría de los que estáis aquí no habéis nacido,
o algunos éramos súper pequeños, en el que es un programa sobre las religiones y aparecen ahí 6 tíos, porque a todo esto antiguamente de las religiones solo hablaban los hombres, o sea, solo había sacerdotes, solo hablaban los hombres, y salvo la célebre Hipatia y el invento de Catalina de Alejandría para hacer una Hipatia cristiana, pues ahí las mujeres no hablan de religión nunca. Entonces, bueno, en ese programa pues solo hablaban hombres, claro, como debe ser, pero uno de ellos me encanta, es Joan Mascaró, traductor del sánscrito, que entonces tenía 82 años, porque me puse a mirar ahí en Wikipedia cuando nació, que nació a finales del 19, y el hombre, por edad, año 79, tenía 82 años, y os invito a que veáis el minuto 6:30, porque el resto es un rollo, en el que presentan a Joan Mascaró, y entonces dice como 2 cosas en 2 minutos, y es maravilloso. ¿Y por qué decía yo esto? No sé. ¿Quién sabe? Bueno, pero ahí se ve que hemos entrado en modo amistad. Cuando nos ¿Cómo olvidamos. encontramos el programa? ¿El programa cómo se llama? Ah, RTV, la clave, ¿Y el tema? las religiones. Entonces están allí, bueno, no sé, Aramburu, o sea, ¿no? Bueno, no sé, hay unos cuantos ahí, la mayoría muy pesados. Aranguren, gracias. Aranguren, gracias. Está ahí Aranguren, que es interesante, un señor muy interesante y tal, y hay otros interesantes, pero la mayoría muy pesados, y Joan Mascaró, que es el que hablaba del hinduismo y que ha traducido el sánscrito, pues dice algunas cosas. ¿Qué tiene que ver con...? Ah, ya sí, que tiene que ver con el cristianismo, en Hay el que ir fondo. a RTV Play para ver. Se me acaba la batería. Es que No cerrar. sé si alguien quiere comentar algo. Cierra y luego hacéis la... Vale, pues cerramos. Bueno, esperamos que, aunque dice María que el libro es difícil, no es verdad. Porque además, como dice ella, quieras que no, nos ayuda a entender mucho de nuestra religión, porque nosotros, lo que decía antes, hemos hecho una lectura exotérica, porque la Iglesia siempre nos ha María ha hecho una gran mediado, investigación. pero si pensamos un poco en la religión cristiana, encontramos que es nuestra cultura, ¿no? Nosotros no hemos creado, vemos toda la raíz oriental, que es de donde viene. Entonces sí que podemos comprenderlo perfectamente. Y bueno, pues muchísimas gracias a Andrés, muchísimas gracias también a María, a Lola y a todos vosotros por estar aquí, y a los que nos estéis viendo, y esperamos que esta lectura os ayude y os acompañe. Muchas gracias.